¿Sabías que el neutro y la tierra de protección no deben unirse en cualquier parte de una instalación eléctrica? Muchos cometen este error y otros se preguntan, ¿realmente deben ir unidos? Hoy te explicaré todo eso de manera clara, con esquemas simples y ejemplos prácticos para que entiendas no solo el cómo, sino también el porqué de esta regla tan importante. Vamos a partir desde lo más básico. Imaginemos que tenemos una instalación eléctrica residencial monofásica de 120 voltios. Esta instalación tiene tres elementos principales que debemos entender bien. Primero, la caja del medidor, que está en el exterior de la vivienda y donde llega el servicio eléctrico de la empresa. Segundo, el panel principal o tablero general, que puede estar junto al medidor o dentro de la casa. Tercero, un subpanel o tablero secundario, que se instala cuando la vivienda es grande o se quiere separar cargas por zonas. En todos estos puntos, vamos a tener como mínimo dos conductores. Uno es la fase o línea, normalmente cable negro. El otro es el neutro, que suele ir en color blanco. Además, está el conductor verde, que es la tierra de protección, el cual se mostrará más adelante. Antes de hablar de la unión neutro-tierra, es importante entender qué hace un breaker o interruptor termomagnético. Este dispositivo, su función es proteger los conductores y equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Por ejemplo, si colocamos una pastilla de 15 amperios, esta sirve para dos cosas. Cortar el suministro eléctrico si hay una sobrecarga, es decir, si conectamos muchos equipos y la corriente sube más de lo que el cable soporta. O cortar el suministro si hay un cortocircuito, como cuando la fase toca el neutro o la tierra directamente. En ambos casos, el breaker se activa, corta la corriente y protege tanto los cables como a los equipos. Esto nos va a servir para entender la siguiente explicación. Consideremos la siguiente disposición de los cables de protección a tierra. Desde el medidor, un cable que va unido al neutro se va hasta un electrodo para la neutralización. Desde el panel principal también hay un cable de tierra que se va hasta un electrodo o varilla, pero este es de los conductores de los equipos. Ahora sí, veamos cómo funciona el sistema en condiciones normales. La corriente fluye desde el interruptor termomagnético por la fase, llega hasta una carga como un foco, una TV o cualquier equipo y de ahí regresa por la barra colectora y el neutro hasta la fuente que sería el transformador a donde está conectado la red eléctrica. Todo parece bien. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre una falla a tierra? Imaginemos que el cable de fase sufre un daño y toca la carcasa metálica de un electrodoméstico como lavadora, refrigeradora. Para este caso, la falla vamos a considerar que el cable de fase toca la caja metálica del bombillo, el cual esa carcasa está conectada a la tierra de protección. Ahora bien, si el conductor de tierra llega hasta una barra de puesta a tierra, por ejemplo, en el panel principal, pero no está conectada al neutro, ¿qué pasaría? Lo que ocurre es que la corriente de falla desde la caja del bombillo va a tratar de regresar a la fuente por la varilla. Al no tener una conexión directa el cable de tierra de los equipos con el cable neutro, lo que queda es que a través de la tierra física pueda circular corriente hasta el otro electrodo o varilla. Esta intensidad de corriente puede variar dependiendo del tipo de tierra y la distancia que haya entre varillas. Pero no va a ser lo suficientemente grande como para que el interruptor lo interprete como una sobrecarga o cortocircuito, y por tanto, el breaker no se dispara para desconectar el circuito. En esas circunstancias la fuga de corriente por tierra puede persistir y no sabríamos si la falla es porque se malogró el equipo o incluso pensar que no hay fluido eléctrico. Además, el electrodo o varilla de puesta a tierra de los equipos puede quedar energizada, como también las cajas metálicas de los paneles, el cual, al tratar de abrir para verificar la falla nos puede generar un grave accidente. El error muy común es pensar que la tierra por sí sola protege. Este error es más común de lo que parece. Muchas personas creen que basta con clavar una varilla de cobre en el suelo y conectar ahí la tierra, sin preocuparse por lo demás. Pero como hemos visto, si esa tierra no tiene una conexión directa al neutro en el punto correcto, no cumple su función de seguridad. La solución a todo esto consiste en lo siguiente.
La varilla de tierra debe estar conectada al neutro en un único punto de la instalación y ese punto debe ser el inicio del sistema eléctrico, es decir, en el medidor o el panel principal. Esto se conoce como el punto de unión del sistema. Como ya tenemos dos varillas, lo ideal es unirlas a través de un cable conductor. Así, si ocurre una falla, la corriente circulará desde la fase al electrodoméstico. De ahí, por el conductor de tierra hacia la varilla del panel principal, pero como ambas varillas están conectadas entre sí y luego al neutro, entonces la corriente completa un circuito de retorno hasta la fuente y así se genera un cortocircuito real, suficiente para disparar el breaker. De esta manera, se elimina el peligro de tener la carcasa energizada. ¿Pero de esta forma será lo más sencillo y recomendable? La respuesta es no. Ya que tener más de un electrodo de tierra y que esté mal conectado puede ser más peligroso que no tener ninguno. Lo más recomendable es tener un solo electrodo o varilla de puesta a tierra. Como la normativa y reglamento nos indica que la unión entre el conductor neutro y el sistema de puesta a tierra debe realizarse una sola vez y debe ser en el punto de entrada del servicio eléctrico. Esto significa que esa unión se puede hacerse dentro de la caja del medidor, tal como se muestra, o también en el panel principal. En algunos casos el panel principal está debajo de la caja del medidor, por lo que el cable del sistema de puesta a tierra llega desde los subpaneles y el medidor. Luego bajaría desde la barra colectora de tierra hasta el electrodo o varilla que está en el pozo de tierra. Cualquiera de las dos formas son válidas y eficientes. Ahora, mucha gente piensa, bueno, si la unión es tan buena, ¿por qué no hacerla también en el subpanel? La respuesta es porque eso genera problemas de retorno de corriente por caminos que no están diseñados para eso. Si haces otra unión neutro-tierra en un subpanel, al haber una falla, la corriente de los aparatos puede dividirse entre el neutro y la tierra. Si la corriente no es suficiente para generar un cortocircuito y que actúe el breaker, entonces esto generaría riesgo de descargas eléctricas si alguien toca una carcasa metálica de los equipos o las cajas en los paneles. El Código Nacional de Electricidad, NEC, en su artículo 408.3c, en versiones anteriores era el 408.40. Establece claramente lo siguiente. En tableros derivados o subpaneles, el conductor de puesta a tierra del equipo no debe conectarse a la barra del neutro. Esto significa que la unión entre neutro y tierra solo debe hacerse en un punto del sistema, que es en la entrada del servicio o en el panel principal, no en los subpaneles. En conclusión, el neutro y la tierra deben ir unidos, pero solo en un punto. Ese punto debe ser el panel principal o el medidor. En subpaneles, nunca debes unir nuevamente neutro y tierra, al no ser que el interruptor principal se encuentre allí. Pero esto es tema para otro video. Para una mayor protección, especialmente para las personas, hoy en día se recomienda usar interruptores diferenciales o GFCI, que detectan corrientes de fuga muy pequeñas, de apenas 5 mA. Estos dispositivos desconectan la corriente inmediatamente, mucho antes de que una persona sufra una descarga grave. Si quieres saber cómo funcionan y cómo se instalan, te invito a ver este otro video que te dejo aquí arriba y en la descripción. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender este tema fundamental de las instalaciones eléctricas. Déjame saber en los comentarios si ya conocías esta norma o si alguna vez has visto una instalación con la unión mal hecha. Y si tienes alguna consulta, no dudes en preguntar. Suscríbete si te interesa aprender más sobre electricidad residencial de manera clara y con ejemplos prácticos. Hasta luego.